Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan un excelente día y bienvenidos a su clase de investigación científica para el grupo de tercero bachillerato. Es importante que este tema lo tengan bien en claro. ¿Por qué? Porque este es un tema que les va a servir muchísimo, no solamente en esta carrera que ustedes ya están terminando, sino también en la carrera universitaria. La investigación es la fuente de todo el conocimiento y de toda educación que ustedes tengan. De hecho, nada de lo que está ahorita establecido se hubiese llevado a cabo si no fuera por la investigación. Una de las teorías importantes de estas es la teoría de las categorías. Cada cual tiene un lugar asignado dentro de un sitio. Ahora, ¿a qué se refiere esto de teoría de las categorías? Cuando hablamos de categorías, usted se puede imaginar de pronto una escalera donde van diferentes niveles, ¿verdad? Pues algo parecido es en este caso. Vamos a ver dos tipos de categorías. Las categorías reflexivas fundamentales y las categorías constitutivas que van con relación a la conciencia, al ser humano. En este caso tenemos las categorías reflexivas fundamentales como la diferencia y la igualdad. ¿Qué se hace con la diferencia y la igualdad? Pues las personas por lo general tendemos a siempre hacer comparaciones. Y entre las comparaciones, para hacer una exacta comparación, valga la redundancia, tenemos que utilizar la discriminación para diferenciar lo de uno de lo de otro, o la igualdad para establecer relaciones y decir esto se parece a esto en ciertos aspectos. De esa forma, al diferenciar e igualar, podemos basarnos en una secuencia lógica o una secuencia matemática. Si hablamos de matemática, pues vamos a comparar de una forma exacta. Número, cantidad, medida y tamaño. Entonces, esta categoría de igualdad o de diferencia se verá sopesada en que un número 20 será mayor o menor que el 18 o mayor o menor que el 40. Eso va a depender de las cantidades que se pongan en juego. Ahora, de manera lógica, se habla acerca de la categoría de, como ustedes observan acá, silogística. En otras palabras, consecuencia. ¿A qué nos referimos con esta de categoría silogística? Les recomiendo a ustedes, señores estudiantes, que cuando ustedes encuentren una palabra nueva, intenten buscar qué significa. No nos quedemos solo con el pensar, ¿y ahora qué es esto? No, investiguémoslo. Tiene que ponerse en la mente, más o menos que cada semana o cada día, ustedes 3 a 4 palabras diarias empiecen a utilizar para mejorar su léxico. Eso les va a ayudar bastante a crecer intelectualmente. Ahora, ¿qué es eso de la silogística? Veamos la siguiente diapositiva y la comprenderemos. Esto lo vamos a hacer con el ejemplo de las premisas. Y esto es silogismo. Cuando en base a premisas, cuando en base a premisas llegamos a una conclusión. Por ejemplo, primera premisa como ejemplo. Los hombres son mortales. Es una premisa. Sócrates es un hombre. Otra premisa. En total, la conclusión sería, por lo tanto, Sócrates es mortal. O también podría ser, por lo tanto, Sócrates es hombre. Otra de las premisas sería, los semelecistas son campeones. Es una premisa. Damián es semelecista. Otra premisa. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, Damián es un campeón. Excelente. De esa manera sabemos lo que es un silogismo. Una conclusión basada en premisas. Ahora, para formar una idea, nótese que para formar una idea vamos a tener que utilizar todos estos verbos o todas estas acciones. Abstracción. ¿Qué es abstracción? De todo lo que usted encuentra en el espacio o de todo lo que usted empieza a conceptualizar, empieza a extraer. De tal manera que la idea mental que usted recibe de algún objeto o de alguna definición la tiene almacenada en su cerebro. Usted ya lo abstrae y de esa manera lo puede aplicar el conocimiento en cualquier otra parte de la vida. Otra de las cosas es la determinación. Con la determinación usted logra enfocarse hasta dónde quiere llegar y usted sabe qué debe utilizar y en qué medida utilizarla. La subordinación se entiende que siempre habrá alguien arriba de nosotros y que ese orden tenemos que respetarlo de manera lógica. La coordinación, habrá conceptos, habrá ideas que necesiten estar relacionados
y que necesiten formar parte de un equipo. En la división, obviamente, cada persona tendrá que obtener su rumbo diferente. Cada cual tendrá su forma de pensar y eso es lo que crea la disyuntiva, como ustedes ven acá, la disyunción. Como cada cual cree de una manera diferente, empieza la manera de empezar a proponer sus ideas y empezar a decir, esto está bien, o lo correcto es lo de acá, o lo correcto es lo de allá. De esa manera empieza a hacer categorías reflexivas fundamentales que tienen que ver con la forma como nosotros utilizamos nuestro pensamiento. En cuanto a las categorías constitutivas de la esencia del ser humano, tenemos la objetividad. Y esta objetividad va relacionado con la inherencia, con lo que existe realmente. Por otro lado, la subjetividad es lo que percibimos de acuerdo a la intuición, pero la objetividad nos permite estar claros en lo que vamos a decidir, precisos y concisos. Tiene que ver con propiedades, tiene que ver con atributos, con modo, con estado, con sustancia, la cosa en sí, o sea, el objeto real al que se puede definir. Por otro lado, también tenemos la causalidad. Todo ocurre por algo. Hay un efecto y hay una consecuencia. Entonces, como se menciona en las características que podemos mencionar aquí, tenemos el aparecer y desaparecer, la evolución y la acción, la fuerza y la facultad, la dependencia causal y la ideología y la ley. Todas estas causalidades y todas estas características vienen de un origen, de una causa, y esa causa provoca un efecto o una consecuencia, y es lo que se llama causalidad. Toda causa tiene su origen. Ahora, avancemos. En lo que tiene que ver con esta teoría de las categorías, es importante basarnos en la sustancialidad. ¿Qué es esto de sustancialidad? Lo que es la esencia misma de un objeto y la manera como tenemos una representación mental. Podemos ver nosotros en el tiempo de invierno un árbol sin hojas, pero nuestra mentalidad es ver el árbol frondoso y lleno de hojas, porque sabemos que el árbol, por el momento del invierno, está pasando por un momento de caídas de hojas, pero llegará el momento en que otra vez retomará su forma. Entonces, a eso es lo que llamamos sustancialidad, conocer en sí la permanencia de ese objeto en la naturaleza y la independencia que tiene, de que por más de que pase por un proceso, siempre llegará a ser el mismo. Más o menos como el ciclo del agua. Usted sabe que el agua viene de las montañas, se transforma en el río, el sol calienta, evapora el agua, llega a las nubes, por la misma acción del sol, las nubes se empiezan a llenar, empiezan a también colisionar y vuelven a otra vez a precipitar en lluvia. Y ese ciclo sigue una y otra vez. Es la esencia de la vida, es el ciclo del agua. Otro principio de la causalidad. La causalidad dice que todo efecto tiene una causa, y es cierto. Todo efecto tiene que tener una causa, un origen. Por eso es como se menciona aquí. El principio de causalidad sostiene que todo proceso cambio tiene una causa y por ende también una consecuencia. No hay nada que tengamos ahora que no se haya originado de algo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿el universo de dónde vino? Tuvo que haber una creación. De hecho, si vemos este lapicero que está aquí, este lapicero también tuvo que haber tenido un creador. Por más que queramos decir que esto nadie lo inventó, tuvo que haber tenido un origen y una causa. Cuando usted recibe un sueldo o una remuneración, es porque usted se lo ha ganado debido a un trabajo. Si usted está con una enfermedad, es porque obviamente se descuidó y tuvo un virus o tuvo una bacteria que se le pegó a su cuerpo por una razón, porque de pronto descuidó su sistema inmunológico o porque de pronto comió algo en la calle que le ocasionó esto. Eso es lo que queremos llegar a descifrarlo como la causalidad. Todo llega a pasar por algo. Sin embargo, dentro de estas causalidades tenemos la fe y la razón. Entre la fe y la razón, por ahí dice una canción, la conciencia me dice que te debo querer, pero el corazón me dice que no puedo. Cosas así. Entonces hay una disyuntiva siempre entre lo que el corazón quiere y entre lo que la razón quiere. La fe es el conjunto de dogmas, de creencias que uno tiene con relación a cierta religión
o con relación a cierta forma de pensar o a los principios con los que hemos sido criados toda la vida, que se transmiten de generación a generación. Pero la razón es el uso del conocimiento exacto. Y ese conocimiento lo adquirimos no solamente por dogmas, sino cuando comparamos esos dogmas y lo llevamos a la ciencia. En ese momento podemos descartar muchas de las ideologías que estaban solamente en creencias porque no tienen una base científica para creerlas. En ese momento se convierte en fe. La fe, según la Biblia, dice que es la expectativa segura de cosas que aunque no se vean, se sabe que son reales. En cambio, la razón argumenta que tiene que haber una causa para todo y que todo tiene que existir por algo. En ese momento empieza la disyuntiva y el problema entre la fe y la razón. Sin embargo, esta batalla continúa hasta el momento. De hecho, si nos ponemos a hacer un debate acerca del aborto, por decirlo así, hay personas que se aferrarán a una fe y dirán que Dios no lo permite, mientras que hay otras personas que se aferran a la razón y dirán, es mi cuerpo, yo sabré si decido o no decido, porque es mi vida la que está en juego. En fin, siempre habrá una disyuntiva entre la fe y la razón. Es importante este taller que les voy a mandar a hacer, porque justamente está relacionado con la teoría de las categorías. Revisen nuevamente la parte que hemos analizado desde el mapa conceptual, repitan el video si es posible, analicen bien las diapositivas para poder llegar a esto. Y este tema lo topé. El taller dice, todos sabemos cuál es el ciclo natural del agua. Está en estado líquido en ríos, lagos y mares. Se evapora por acción del sol. Transformada en vapor, sube hasta formar nubes. Se condensa por la disminución de temperatura y se vuelve a convertir en agua, y a veces inclusive se solidifica en granizo. En ambos casos se precipita nuevamente a la tierra y llega hasta las fuentes naturales originales. En este ciclo se puede apreciar la relación de causa-efecto. Les va a tocar a ustedes ahora explicar mediante un organizador gráfico, cualquiera que éste sea, rueda de atributos, mapa conceptual, espina de pescado, cualquiera que ustedes consideren necesaria y justa. ¿Para qué? Para poner ahí las relaciones de causa y efecto que hacen posible el ciclo del agua. ¿Ok? Tenemos para que haya la caída del agua de las montañas, ¿qué sucede? El sol calienta el pico de las montañas y empieza a deslizar el agua. Para que el agua ruede hacia el mar, ¿qué sucede? Tiene que atravesar a la ladera de las montañas y llegar hasta los ríos. Una vez que llega al río, ¿cuál sería otra causa? El sol calienta y empieza a evaporar, y esa evaporación llega otra vez hasta las nubes. Para que las nubes se precipiten y otra vez boten el agua, ¿qué necesitan? Colisionar. Entonces ustedes van a crear ese organizador gráfico para que vean el ciclo del agua, para que conozcan causa y efecto y se darán cuenta de que en realidad todo tiene una razón de ser. Nada sucede fortuitamente o por un milagro. Siempre tiene que haber un motivo de peso. Así que, señores, les invito a hacer ese taller. Pueden hacerlo, como ya saben, presentarlo en una hoja, tomarle una foto, enviármelo. Pueden presentarlo digitalmente, pueden imprimirlo también. Ya es decisión de ustedes cómo lo deben de presentar. La forma como llegue, yo la recibo. Lo que sí necesito es que ustedes se apliquen a cumplir con todas las actividades, a revisar las diapositivas, a revisar los videos y a entender que este sacrificio que estamos haciendo va a ser altamente recompensado. Para mí ha sido un gusto vernos de alguna manera a través de este medio. La próxima semana nos veremos con otra clase más. Que tengan un muy buen día.